Muy buenos días, bienvenidos a la sesión 4, ya la última de nuestro módulo 12 para el grupo 11, Campus 1, Generación 9. Pues bienvenidos sean, ya estamos en la recta final y es un buen momento para echarle todas las ganas, puesto que el proyecto integrador vale 30% más reflexión de mis evidencias otro 5%. En esta semana se están evaluando un 35%, entonces tiene un gran peso esta semana 4 hablando de porcentajes. Por otro lado, pues son 23 módulos de todo el trayecto de la prepa en línea o de su bachillerato, sin contar el propedéutico, contándolo serían 24 módulos. Estamos en el 12, justo a la mitad, y es un buen momento para reflexionar qué hemos hecho mal en estos ya 12 módulos. Las malas costumbres que tenemos hay que corregirlas. Estamos justo a la mitad y creo que es un buen parteaguas para seguir mejorando, y por eso voy a hablar un poquito en la sesión sobre las participaciones en los foros clase. Bien, el propósito de la sesión entonces es evaluación de foro clase y explicar el proyecto integrador experimentando con las leyes de los gases. Bien, primero, para cada foro o cada foro está estructurado por una pregunta detonadora o varias preguntas detonadoras. En general deben de hacerse 3 aportes. En el primero regularmente se responde a la pregunta detonadora, en la siguiente se retroalimenta a un compañero y en la final se da una conclusión. A grandes rasgos esa es la estructura de un foro clase, también del foro de debate. Bien, vamos a revisar la rúbrica para que vean cómo es que se evalúa el foro. Ahí está la rúbrica. Bien, por ejemplo, en actitudinal, si ustedes únicamente contestan en el foro o hacen su aporte y su único aporte dice: muy bien, le entendí a todo lo que explicaste, compañero, te felicito. Si nos vamos a actitudinal, entonces nada más y solamente es una participación, solamente tendrían requiere apoyo, que en este caso son 9 puntos. Se maneja con respeto y cortesía, atiende solo un 60% de las indicaciones, no muestra apertura ni tolerancia a las aportaciones. Bueno, eso ya no iría, pero de todos modos cumple con los 2 primeros aspectos, y ahí sacarían solamente 9 puntos o 9 evaluable. 9 puntos o 9 evaluable, ¿sale? Después, si nos vamos a comunicativo, no hay claridad en sus aportaciones y en algunas excede o le falta extensión. En este caso aquí le falta extensión. También está calificando la ortografía, o también si ocupan puras mayúsculas o no evaluable. Entonces estamos perdiendo ahí 15 puntos, 30 puntos, y solamente estamos teniendo 9 o ningún punto. Entonces considérenlo. Más abajito sigue colaborativo, ingresa y participa en el foro al final de la semana. Su aportación no permite que se genere diálogo ni concluir a partir de ella. Entonces checamos pensamiento crítico, participa pero no identifica la intención de la actividad. Entonces, si nada más se dedican o hacen un saludo inicial y no hacen caso a la pregunta detonadora, en este caso no retroalimentan a su compañero, y por último no dan una conclusión, pues realmente todo es no evaluable, o tendrían los mínimos 18 puntos que está marcando la rúbrica.
Aquí sí quise hacer esta pequeña pausa, debido a que hay gran número de este tipo de aportes. Tal vez hacen uno bien y los dos más son de saludos o de muy bien compañero. Entonces es un buen momento para reflexionar, para corregir esas prácticas y, y pues no lo hago con el afán de ofender a nadie ni molestar a nadie. Simplemente es mi trabajo también de decirles sus áreas de oportunidad a nivel grupal. Les estoy mandando también vía correo electrónico las retroalimentaciones de los foros. Considérenlas y lo único que tendrían o que se tiene que hacer para participar adecuadamente en un foro es seguir las instrucciones y leer los contenidos correspondientes a cada semana. Es lo único que se tiene que hacer. No tengan miedo a escribir, no copien y peguen información de Wikipedia, que también se está viendo mucho esta situación en el grupo. Entonces, si ustedes se refieren, Wikipedia no es malo, pero la información muchas veces no es verídica, debido a que cualquiera puede manipular esa información. Por ejemplo, yo puedo subir información errónea y tú la copias y la pegas, pues entonces se está infectando esa comunicación. Entonces no tendríamos certeza de lo que estamos escribiendo. Más sin embargo, si se van a una fuente confiable, pues tendríamos la certeza de que lo que están escribiendo es, es verídico. Y además no solamente es copiar y pegar la información. Ustedes si van a citar alguna fuente, acuérdense, se comilla y entre paréntesis se pone la fecha, o depende de qué formato ocupemos, también eso es bajo el formato APA. Y de ahí ustedes hacen una opinión y eso sería lo más viable para sus aportes. Después ya retroalimentar a un compañero, también es muy común que pongan: muy bien compañero, estoy de acuerdo contigo, explicaste muy bien, te felicito. Y entonces ahí realmente no están retroalimentando con los requisitos que pide también el foro. Ahí ustedes están comportándose como un evaluador, o, o sí, como un evaluador, no como un grupo de discusión. Entonces, por ejemplo, si se vale decir: estoy de acuerdo contigo compañero, debido a que manejas en tu aporte, en este caso para uno de la semana 2, me parece. Por ejemplo, lo de Pascal, por ejemplo, pueden decir: no, pues entre más fuerza ocupes, más bien entre menos fuerza ocupas para levantar un gran peso. Y no sé, es ese tipo de comentarios son los que deben de agrandar más a lo que solamente escriban. Por ejemplo, estoy bien y estoy de acuerdo contigo. Entonces tienen que escribir porque están de acuerdo con su compañero, no solamente que limitarse ahí. Y por último, en la conclusión, pues sí lo están haciendo muy bien, ahí sí no hay tanto problema. Pues hay que leer un poquito más, y yo creo que esa es la forma de participar correctamente en estos foros. Y por último, ya para pasar al proyecto integrador, pues les queda una semana más para mejorar en este aspecto. Les quedan 12 módulos más para seguir mejorando en estos foros. Tal vez los temas sean difíciles y por eso hay una baja participación. Noté mucho en las operaciones de potencias de 10 que se complicaron un poco en el uso de la calculadora científica. Ahorita no se ocupa, para el proyecto integrador no se va a ocupar tanto, unos simples despejes y creo que es todo. Creo que eso pues también sí
Sí afectó un poco el desempeño de cada uno de ustedes, pero pues ya estamos en la última semana, pues vamos a seguir. Bueno, el paso número 1 para el proyecto integrador es el siguiente. Antes de pasar al paso 1, en avisos les publiqué una plantilla ejemplo del proyecto integrador, o a grandes rasgos cómo debe quedar el proyecto integrador. Entonces, primer paso, deben de revisar alguno de los 7 videos que hay disponibles de su lado derecho, y con base a eso pues ustedes van a hacer su experimento. Entonces el paso 1, revisar primero los 7 videitos que vienen, y con los materiales que se sugieran ahí, y si los tienen ustedes, pues de ahí pueden partir para hacer su experimento. Entonces ese es el primer paso, revisar esos videos. Paso 2, van a seleccionar una de las leyes de los gases y uno de los experimentos anteriores que la compruebe con claridad. El paso 3 es realizar el experimento. Para ello deben de considerar la siguiente información: conseguir los materiales. Hay que elegir un lugar donde ustedes crean seguros para realizar esta actividad, y dice con negrito: recuerda cuidar tu integridad física, porque en la mayoría de estos experimentos ocupamos fuego, entonces hay que tener mucho cuidado con el calor. C. Captura las fotografías del material que utilizarás. Ojo, aquí no vamos a hacer descargas de imágenes. Aquí la instrucción es muy clara: captura las fotografías del material que utilizarás. Y el paso a paso de tu actividad. Igual no se fusilen las fotos de internet. Es muy fácil saber cuando se están fusilando las imágenes, debido a que tú mismo realizarás el experimento. Que te conviene pedir apoyo a alguien para que te ayude con las fotografías. El paso 4 es realizar el reporte escrito, obviamente, de la práctica en un documento, y van a incluir los siguientes elementos. Va a ser una portada, y les sugiero utilizar una cuartilla donde va a ir el título del proyecto, el reporte de la práctica de la ley, nombre del estudiante, fecha y módulo que cursas. En la otra hojita va a ir la introducción y sugiere una cuartilla, y les dice: sintetiza el tema de las leyes generales de los gases y describe específicamente en dónde encaja la ley que ustedes ocuparon. Explica brevemente lo que demostrarás con tu experimento, es decir, de qué forma comprueba la ley que elegiste. Después, la otra hojita, como máximo 2 cuartillas, es el sustento teórico, y las sugerencias son: tomando la teoría sobre la ley que seleccionaste, resume las ideas principales de la misma y relaciónalas con tu experimento. Escribe la respuesta a las siguientes interrogantes: ¿de dónde surge la ley? ¿Qué problema resuelve? ¿Y cuál es su fórmula? La otra hojita, que le sugiere una cuartilla, los materiales que utilizaste. Menciona e inserta la fotografía de cada uno de los materiales que utilizaste para tu experimento. Para ello, en la hoja correspondiente del documento, elabora una tabla como la que se presenta a continuación, algo así. Entonces, del lado izquierdo ponen el material y del lado derecho su imagen. Recuerden, fotografías. Es el procedimiento: utiliza mínimo una cuartilla y máximo 2. Describe de forma secuencial, en orden, paso a paso, el experimento que realizaste, e inserta las imágenes de lo que representa
Para hacerlo en una hoja correspondiente del documento integra una tabla como la que se muestra, muy parecida a la anterior. Entonces ponen la descripción del procedimiento y su imagen. Los resultados: utiliza una cuartilla. Explica los resultados obtenidos del experimento. De acuerdo con los datos que obtengas, integra las operaciones necesarias de acuerdo con la fórmula de la ley que seleccionaste. Y por último, las conclusiones. Utiliza una cuartilla y dice: analiza los resultados y explica de qué forma se comprobó la ley que seleccionaste. En este caso, en el caso de que no hayas comprobado la ley, menciona los elementos que consideras que afectaron para en el caso de que no hayan salido los resultados para el propósito de la ley. Relaciona el análisis de los resultados y fundamenta tus hallazgos con la información que integraste en el sustento teórico. Y por último, la bibliografía. Más o menos un poquito más de 8 hojas. Hay que considerar todos esos aspectos. Y aquí tengo yo el ejemplo del proyecto integrador. En este caso es el proyecto integrador experimentando con las leyes de los gases. En este caso fue la ley de Charles, alumno, facilitador está de más, tutor está de más, grupo no y fecha. Entonces esto, si quieren, no lo pueden poner, ¿va? Esa sería mi primer hojita. Después nos vamos a la introducción, que habla de la ley de los gases. Y aquí fíjense, vamos a la instrucción otra vez. Aquí en la introducción explica brevemente lo que demostrarás en el experimento. Entonces este aspecto es a donde es lo que toma uno en cuenta. Y por ejemplo, en el ejemplo que tenemos dice: de estas leyes escogí la ley de Charles, donde a través de mi experimento comprobé si puedo demostrar lo que nos dice esta ley, con el objetivo de aprender el cómo y por qué y para qué de la función de los gases y de qué manera se puede utilizar en nuestra vida cotidiana. Entonces aquí pone la teoría con su debida fórmula. Entonces aquí, si vamos calificando primero las instrucciones y después la rúbrica, pues vamos bien. Aquí estábamos. Es la introducción, después nos vamos al sustento teórico. Y después del sustento teórico, aquí estamos en la tablita, que se ocupó un termómetro, botella de vidrio, encendedor, recipiente con hielo, una olla con poca agua, un globo y su parrilla. Entonces aquí sí corresponden y las fotos son correspondientes, no se las fusilaron de internet. Después el procedimiento, está el material, el procedimiento. Aquí dice: paso 1, encendemos la parrilla. Paso 2, ponemos sobre la parrilla un poco de agua, sobre la olla, perdón. Esperamos a que se caliente. Paso 4, le ponemos el globo en la boquilla de la botella. Paso 5, la colocamos dentro de la olla. El paso 6, medimos la temperatura con el termómetro. Paso 7, esperamos a que la temperatura aumente. Conforme aumenta la temperatura del globo, aumenta su volumen. Ahí están las fotos. Paso 8, medir la circunferencia cuando la temperatura alcanzó los 83.3 grados centígrados. Aquí es donde viene lo importante, o las matemáticas, o se aplica la física y las fórmulas. Vamos a simular esto. Vamos a primero ir por la tableta. Bueno, seguimos. Y después el paso 9 es: volví a tomar la temperatura una vez que el globo aumentó su volumen un poco más.
¿Sale? Entonces primero aquí hizo 3 mediciones de temperatura. Aquí se hicieron 3 mediciones de temperatura y para el cálculo del volumen aplicando la ley de Charles. Entonces ahí están siguiendo los pasos. Vamos hasta el paso 12 y es lo que pasó, y aquí vamos con los resultados. Por ejemplo, la temperatura a 92 grados, a 83 y a 27. Hay que recordar que hay que convertirlos a grados Kelvin, y aquí está, la más alta fue de 364 y la más baja de 275. Vámonos al Word para que nos ayudemos ahí un poquito más. Estábamos acá para que nos demos una idea de qué es lo que pasó. Entonces aquí está el dibujito, tengo que conectarla. Bien. Bien, vamos a explicar el procedimiento de cómo obtuvimos Bien, entonces a una temperatura de 364, no, de 356 grados Kelvin. Vamos a quitar esto de aquí. Cortar. Bueno, a una temperatura de 356 grados Kelvin, la circunferencia es de 21 centímetros del globo. Entonces, a esa temperatura, aquí ya se puede dibujar. Bueno, supongamos que este es nuestro globo. Vamos a hacerlo. Ahora no traje mi. Ese es nuestro globo a 356 grados Kelvin. Entonces yo con un hilito medí la circunferencia, o sea, con un, supongamos que aquí está, medí la circunferencia, o sea, le di vuelta a todo el globo. Supongamos que le di vuelta por acá atrás también. Esa circunferencia me dio 21 centímetros. 21 centímetros. ¿Sale? ¿Cómo calculo yo el radio? Pues primero, con esta formulita que tenemos aquí, calculamos primero el diámetro, que es la circunferencia entre pi. En este caso fueron 21 centímetros entre 3.1416, y de ahí obtuvimos el diámetro. Para obtener el radio es el diámetro entre 2. 6.6 entre 2 nos va a dar 3.3 centímetros. Aquí no van los cuadrados, Aquí fue un horror de dedazo, ¿sale? No van los cuadrados, ¿sale? Después ya tenemos 3.3 centímetros de radio, ¿sale? Y ya que obtuvimos el radio, podemos calcular el volumen del globo, suponiendo que sería una esfera, suponiendo que este globo es una esfera, o sea, es una esfera sin contemplar esto que tenemos aquí. Ya sabemos que sería una esfera, sería lo más parecido al globo. Entonces, suponiendo eso, calculamos el volumen. Sale que la fórmula es 4 por pi por radio al cuadrado entre 3, y eso nos está dando 150 centímetros. Aquí sí ya son centímetros cuadrados. Es volumen, son centímetros cúbicos. No se alcanza a ver este 3 bien.
¿sale? Centímetros cúbicos. Ya obtuvimos el volumen 1 y ahora sí vamos a invocar a la ley de Charles y podemos obtener el volumen 2. Nos hacemos el pequeño despeje. Recuerden que esto T2 está dividiendo, pasaría multiplicando, entonces sería volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1, y así es como quedaría o como aplicaríamos la ley de Charles para este globo. No es cuadrado, aquí es 2, se movió, ¿sale? Y aquí son centímetros cúbicos. No se alcanza a ver bien el 3, no se vayan a equivocar en el tutorial o en la plantilla, que es como esta que viene en avisos. Si se dan cuenta, lo difícil fue imaginarnos esto, pero ya con un hilito se mide esta circunferencia. La fórmula para el diámetro es circunferencia entre pi, y para sacar el radio es diámetro entre 2, y ya con eso obtenemos el volumen, ¿sale? Suponiendo que es una esfera aquí, y por eso les puse eso, se los acoté, suponiendo que este globo, que sería mi otra parte del globo, pues nada más estamos tomando esta parte. Entonces para este cachito de volumen, pues nos faltaría hacerlo como si quisiéramos pues ponerle una cerecita al pastel en este problema, pues tendríamos que calcular también este pequeño volumen, pero no es necesario, ¿sale? Bien, entonces después de ahí, ya que comprobamos, el volumen 2 es de 154 centímetros cúbicos, el volumen 1 fue de 150 y el otro 154, aumentó 4 centímetros el volumen, entonces eso fue a 364, ¿sale? Y como conclusión dice: analizando los resultados obtenidos en este experimento, nos damos cuenta que si calentamos el gas que se encuentra en el interior de la botella, el aumento de temperatura trae consigo un incremento de velocidad de las moléculas, toda la teoría que ya han visto. Si las moléculas van más rápido, es lógico pensar que la distancia entre ellas es mayor, lo cual logra un aumento de volumen, es decir, el gas expande y el globo se infla. Y aquí ya estamos comprobando que pues, aumentar la temperatura aumenta el volumen. Muy bien, la bibliografía también es muy importante. Espero y esto les haya servido un poquito más, sobre todo para el cálculo del radio y el diámetro y demás cosas, ¿no? Entonces con un hilito le dimos vuelta y ya está muy fácil. Hay que tener el termómetro. Si no tuviéramos termómetro, tal vez con la ayuda de los dos volúmenes y una temperatura podríamos calcular la otra temperatura que nos haga falta. Entonces cuando el globo empieza a inflar, más o menos está la temperatura de nuestro cuerpo, que está como entre si no me equivoco, abajo de los 38 grados. Es donde, si no sentimos caliente, apenas sentimos tibia, es que apenas está nuestra temperatura aproximadamente a eso, que en este caso fue a 27 grados, que fue casi el ambiente. A 27 grados fue cuando el globo estaba en esta posición, cuando apenas empezaba a inflarse. Aquí está desinflado. Aquí cuando apenas empieza a inflarse es cuando más o menos está a 27 grados. Entonces podríamos hacer el cálculo de la temperatura 2 sin necesidad de ocupar un termómetro, pero tendríamos que medir el volumen de cuando el globo está apenitas inflándose. O sea, sacamos la circunferencia de esta parte, o sea, rodeamos con una cinta la circunferencia, sacamos el radio y después el volumen. Y también cuando esté a su máximo, a la temperatura más alta que soporte, ahí también tendríamos que sacar la circunferencia. Entonces ya tendríamos dos volúmenes, y sabiendo que la temperatura inicial cuando apenas empieza el globo a inflarse es de 27 grados centígrados. Bien,
Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. Fue un gusto trabajar para el grupo. Todavía estamos en contacto vía mensajero o vía de aprendiendo o vía correo. Que tengan excelente día. Saludos.